Bueno, quiero hoy hacer una reflexión sobre la palabra y básicamente tiene que ver con el tema de un ministerio, de una instrucción que Dios nos da a nosotros y es la reconciliación. A veces como cuando tenemos dificultades, tenemos roces, diferencias, lo difícil es cómo nos reconciliamos, cómo subsanamos. En estos prácticamente 30 años que mi esposa y yo hemos venido trabajando con matrimonios, la razón más frecuente por la que un matrimonio tiene conflictos o de pronto piensan separarse es que esto no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Y dan una serie de razones, ¿no? De argumentos, ¿no? Es que perdimos el amor, es que ya nos dimos cuenta que no somos el uno para el otro, es que tenemos incompatibilidad de caracteres, es que tenemos una visión muy diferente de la vida, cosas que deberíamos haber evaluado antes de, ¿cierto? Pero indiscutiblemente se pueden subsanar. Cuando uno llega a Dios, de las cosas que siempre he agradecido a Dios, es que cuando uno llega a Él, Él le muestra que siempre hay oportunidades de reconocer, de evaluar en que nos hemos equivocado, porque todos nos equivocamos. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay ni uno solo que diga yo soy justo, yo soy bueno. Somos frágiles, somos débiles, tenemos diferentes caracteres, diferentes maneras en que nos criamos, diferentes conceptos de la vida. Y ahorita en este texto que vamos a leer, vamos a encontrar que la verdad somos dos pueblos. Yo entendí años atrás que cuando uno se casa, se casan dos pueblos, dos culturas diferentes. Siempre comparto nuestro testimonio. Yo vengo de una familia muy diferente a la de mi esposa y a pesar de que nos casamos tan enamorados, éramos locos, pero locamente enamorados, ¿no? Pero éramos re locos y a pesar de tanta pasión y sueños, y nos dimos cuenta que pues nuestras culturas especialmente eran muy diferentes. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, papá y mamá, pero yo soy el mayor de esa familia. Clara, en cambio, viene de una familia de papá, mamá, 7, 8 hermanos, la menor, entonces como que las costumbres eran bien diferentes y el trato, hasta las costumbres alimenticias eran bien diferentes. Yo siempre comparto que yo cometí un error que casi prácticamente atenté contra la vida de mi esposa porque yo di por hecho que ella iba a tierra caliente cada rato y el primer paseo fue casi un mes a tierra caliente y casi se me muere allá insolada, pero porque yo no sabía que no había pasado nunca de Melgar. Entonces a lo que yo voy es que somos muy diferentes, entonces a veces como que botamos la toalla, nos rendimos y decimos esto no puede ser. Y yo quiero que básicamente tomen este título y es reconciliémonos. Siempre habrá una oportunidad para la reconciliación, pero como en toda reconciliación o nueva oportunidad, primero tiene que haber una evaluación. Eso es como si usted va al médico porque tiene un malestar estomacal y lo primero que le dicen, ¿y usted qué comió? No, que allá me dieron un taquito con carne molida y que entonces me cayó mal. Entonces sabe que fue el taquito con carne molida que le cayó mal, ¿cierto? Porque hoy hablaba con un amigo que ha tenido unos problemas de úlceras fuertes. Entonces hablaba el lunes, el martes con él, que venía muy bien recuperado. Y hoy me dijo, no, otra vez estoy mal. Y otra vez he estado mal. Entonces yo le hice la pregunta, ¿y qué comiste ayer? Entonces yo le dije, tienes que detectar qué te hace ahora daño. De pronto habían cosas que antes no te hacían daño, pero te vuelves alérgico a esa comida porque eso fue lo que de pronto trajo una infección intestinal o algo así. Así son las relaciones matrimoniales. Uno tiene que aprender a evaluarse qué cosas sí, qué cosas no. Yo traía unas estructuras de mi casa y así nos conocimos con Clara y así Clara me conoció, de hacer burlas y chistes feos sobre las mujeres y nos casamos y seguí con esa mala costumbre. Cuando llegamos a Dios y a conocer de la palabra, un día Clara muy linda me dijo, sabes que a mí me molesta y me siento mal cuando haces esos chistes míos delante de tus amigos y de la familia. ¿Y cuál fue mi respuesta?
pero si así nos conocimos. Ahora usted me va a salir pues con un show de que ahora le afecta. Pero yo lo que traje fue un entendimiento. Dije, Dios, si ella me está diciendo que le hace mal, es porque se siente mal. Y yo hubiera tomado, siempre hay dos opciones: o seguir con la mala costumbre, porque así Clara me había conocido, o reevaluar, porque iba a dañar nuestra relación por siempre. Entonces, cuando Dios nos deja una instrucción, un consejo, es porque nos conviene. Y yo quiero que leamos en la Biblia Efesios capítulo 2, y vamos a leer inicialmente todo el capítulo, y después de leer todo el capítulo vamos a hacer una reflexión de algunos obstáculos que nos impiden reconciliarnos, y luego vamos a evaluar cómo Dios nos manda a reconciliarnos, qué pasos prácticos tenemos que dar para que esa reconciliación se dé. Una de las primeras cosas que aprendí de Dios es que Él dice en la Biblia que así como está lejos el oriente del occidente, así Él se olvida de mis pecados, de mi ayer. Aplique eso a su hogar, a su relación, sea de noviazgo, de matrimonio. Generalmente lo que hacemos es traer a memoria frecuentemente lo que nos ha afectado. Y ese no es un principio para reconciliarnos, porque la reconciliación tiene que tener otros principios. Y empieza este capítulo, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí está el texto? Que me lo puedan colocar. Ahí. Esa es otra versión, ¿cierto? ¿Es Reina Valera 60? ¿O solo tienen esa? Es para que se memoricen ese mientras se encuentran, mientras lo están, se lo puede. ¿Listo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿quién? Diga Dios. Diga, pero Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. ¿Están todos leyendo? Porque solo lo que está en la Biblia es lo que nos hace libres. O sea, si usted quiere conocer verdades, aprenda a ir a la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios fue quien creó la familia, y como buen padre nos dejó las instrucciones de cómo tener una bella familia. Entonces, cuando usted quiera recibir un consejo, vaya a la Biblia, que ahí está el consejo, ¿ok? Y ya les digo por qué quiero hacer énfasis en eso. Que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué somos salvos? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, escuchen, habéis sido hechos cercanos. ¿Por cómo nos acercamos? Por la sangre. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos, lo que yo ahorita decía en la introducción, hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a iniciar por la instrucción que Dios nos da de que nos debemos reconciliar. La pregunta es, si eso es una instrucción de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué es tan difícil perdonar, no volver a traer a memoria? ¿Por qué es tan difícil llegar a aceptarnos para acoplarnos y ser uno? ¿Por qué hoy en día hay tanta contienda, tanta pelea, tanta competencia, tanto reclamo, tanta crítica, tanto irrespeto en el trato de unos con otros? ¿Por qué personas que se aman o se amaron llegan hoy a maltratarse, a herirse, a ofenderse, muchas veces a odiarse? Mi esposa y yo llevamos, como les dije, hace 30 años en este ministerio de la consejería matrimonial, y nos impacta un hecho, y es que el 95 o más por ciento de los matrimonios que piden un consejo a nosotros, porque están en un proceso de separación, porque están en un proceso difícil en su hogar, llegan a la conclusión de que ya no se aman y tienen diferentes problemas, peleas, contiendas, pero la mayoría se casaron amándose. Si casaron amándose, ¿por qué eso no les alcanzó? Porque no solo el amor es suficiente, aunque el amor es la piedra angular del hogar, pero no es suficiente, porque uno cuando se casa debe tener ciertos hábitos, ciertas costumbres. Una de ellas, dice la Biblia, por favor, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre el enojo. O sea, ¿por qué hay familias, matrimonios que duran días y semanas y algunos meses sin comunicarse, sin hablarse, malhumorados, ofendiéndose? Entonces, lo que primero que quiero que encontremos son algunos obstáculos que aquí describe la Biblia, que podemos encontrar para tener una armonía en nuestra relación. ¿Les gustaría que los escudriñáramos todos? Si quieren anotar, por favor, anótenlos, es muy importante. Si necesitan hoja o un esfero para anotar, levante su manito, que hay personas en su mesa que le van a facilitar hojas. Solo pídale hojas. ¿Quién necesita hojas? Yo no tengo ningún afán. A mí me gusta que anoten, porque usted luego llega a su casa y usted repasa, evalúa, reflexiona, así que con toda confianza, o ahí en las notas del celular lo pueden tomar, pero es muy importante que tomen nota,
porque se van a ir con cosas, espero, muy prácticas. Porque si algo usted quiere saber de Dios y de su palabra, es que debe ser práctica. A veces nos hemos acostumbrado a un Dios muy distante que no está interesado en mis cosas personales. O a veces nos imaginamos a un Dios místico que nunca nos oye, que nunca nos ve. Pero si algo tú tienes que aprender de Dios es que es un papá. Eres un padre bueno, que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y por eso dejó esta palabra escrita como consejos. Yo siempre lo interpreto como cartas de amor de un padre hacia un hijo. Cada vez que tú vas a la Biblia, no te cargues por cosas que ahí están escritas. Recíbelas como un consejo hermoso de un padre que tú sabes que si tú las pones por obra. Yo aprendí que hay de todo en la Biblia, aún hasta qué cosas debemos comer y qué no por cuidar nuestra salud. Y ahora que está de moda el coronavirus y que están buscando la razón, porque siempre hay una raíz de dónde emanó ese virus, están dándose cuenta los científicos que viene de la China, algunos dicen de tomar sopa de murciélago. Y hay videos donde algunos chinitas están tomando sopa de murciélago. No es muy agradable ver el video, porque nomás de ver a un murciélago en un plato se le quitan las ganas, pero usted ve el video y se lo están comiendo. Y entonces uno dice, pero ¿a quién se le ocurre comerse un murciélago? Si Dios no creó los murciélagos para que no los comiéramos. Es un ejemplo tan sencillo como ese. Pero vamos a la Biblia. Vamos a ir, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, la raíz de muchas cosas es cuando nosotros andamos en una vida de pecado. Y la verdad, yo aprendí el día que me convertí hace 30 años, definir qué es pecado es muy fácil. Yo llegué muy predispuesto a hablar con una amiga de Clara, que ya era cristiana, evangélica, y le pregunté, ¿y para ustedes qué es pecado? Porque como para ustedes todo es pecado. Y ella me dijo, no, José, es que pecado es cada uno tomar su propio camino y aislarse de Dios. Y ella, la verdad, resumió mi vida. 30 años de mi vida tenía en ese tiempo, y resumió mi vida. Había tomado muchas decisiones y había tomado mis propios caminos y nunca el camino de Dios. Nunca consulté a Dios. Luego, estudiando el libro de Proverbios, encontré que el sabio Salomón dijo, hay caminos que para el hombre son rectos, pero su final es un final de muerte. Yo no sé qué concepto tenga de Dios o de la vida con Dios, pero mi invitación es hoy, si usted quiere tener un hogar, vuélvanse a Dios. Dejen de andar apartados de Dios. Dejen de buscar sus propias soluciones. Dejen de andar por sus propios caminos. Muchos matrimonios se dañan, escuchen este consejo, por malas amistades. El libro de Proverbios dice que por favor con esas personas que permanentemente están pensando hacer el mal y que no se van a acostar a ir a dormir hasta que te hagan a ti caer en el mal, con ellas tú no debes caminar. Muchos hogares se destruyen y llevan a uno de los dos o a los dos al pecado. El alcoholismo, después del trago, de una botella, de la rumba, entonces viene el coqueteo y terminan acostados unos con otros y siendo infieles y tantas cosas. ¿Cuántos hombres fueron a cerrar un negocio y terminaron en un prostíbulo y los infectaron de una enfermedad venérea o de un SIDA? Porque eso trae muerte al hogar. O sea, si usted quiere saber qué trae muerte, la verdad es una ausencia de Dios, un desconocer de Dios. Así que mi invitación hoy con todo cariño es: no cierre su corazón y su mente a Dios. Empiece por ahí. Jesús tuvo una definición que pocos hombres en la vida, o casi nadie la dijo, solo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. El camino de la bendición de un matrimonio es volverse a Dios. De pronto, como todos nosotros, desconozca usted muchas cosas de Dios. Tranquilo, usted no tiene que empezar a correr, pero empiece gateando, acérquese, pregunte. Yo veo que aquí hay muchas parejas hoy nuevas, yo imagino que alguien les extendió una invitación, alguien les contó de esta reunión.
Por favor, acérquese a esas personas y pregúntele, ¿cómo hago esto? Referente al adulterio, hay un texto en el libro de Hebreos que dice: honroso sea en todos el matrimonio, pero el lecho sin mancilla, o sea, sin mancha. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Póngale sentido a ese verso o a ese consejo de Dios. Quiere decir que si en un lecho nupcial uno de los dos o los dos han caído en la fornicación o en el adulterio, en la infidelidad, ese lecho, esa cama quedó manchada. Hay una mancha ahí, hay un lodo, hay algo ahí ya sucio. Y Dios va a juzgar eso. Entonces piensen bien que la primera puerta a la que hoy les estoy invitando es: acérquense a Dios con corazón sincero. Repito, puede que usted no entienda muchas cosas, por eso no puede aislarse. Pregunte. Hay cosas que no comprendemos, pero Dios conoce nuestros corazones y nos las va a enseñar. Dice que estábamos en otro tiempo, el verso 2, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dos cosas quiero ahí resaltar básicamente. Muchos hogares se dañan y muchas relaciones se dañan por querer seguir la corriente de otros. Se lo voy a dar en un castellano bien colombiano. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Muchos, sin darse cuenta, están repitiendo la historia de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos. Porque si algo tú estudias en la vida familiar y matrimonial, es que hay una fuerza muy grande en la herencia ambiental. Es una fuerza muy grande, porque es que el ojo, usted sabe que los que inventaron la cámara fotográfica se inspiraron en el ojo. El ojo está captando por fracciones de segundo imágenes. Desde que nacemos en un hogar, nuestro sentido, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que percibimos, eso va impregnado en nosotros. Y usted tiene que entender si es que usted está haciendo lo mismo que otros hacen. Oiga, yo estaba en estos días hablando con un hombre que Dios restauró su hogar muy lindo, y estábamos en consejería un día con él, y él me dijo, ellos fueron a vivir a un país y fuimos a visitarlos, y él nos decía: ¿sabe, pastores, que yo caí en adulterio porque todos los ejecutivos de la compañía tenían su amante? Yo era fiel con mi esposita, pero estaba en un círculo de los ejecutivos de la empresa, una empresa multinacional, y todos empezaron a influenciarme. Terminé teniendo un amante, la verdad, sin nunca buscarla, es más, sin desearla, solamente porque seguí la corriente de otros. Ese es uno de los peligros de un hogar. Yo siempre les digo a los recién casados o a los matrimonios que nos escuchan: por favor, si tú vienes por primera vez, si tú quieres hacer algo diferente con tu relación, tomen los dos una hoja en blanco y plasmen ahí las cosas que a ustedes les gustaría hacer, sin esa herencia, sin eso que, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué come eso? ¿Por qué grita así? Bueno, mi mamá gritaba igual. ¿Y usted por qué no habla? Pues mi papá tampoco hablaba. Entonces, uno de los problemas es seguir la corriente. Mire, uno sin darse cuenta termina haciendo lo mismo, porque es algo innato, es un reflejo. Por eso uno se tiene que estar evaluando: Señor, ¿estoy repitiendo la historia? ¿Estoy haciendo cosas realmente originales, nuevas, diferentes? ¿O estoy haciendo lo mismo? Y tienen que estar analizando. El segundo principio que está en ese verso es que dice que hay una fuerza espiritual en los aires, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Entonces usted tiene dos alternativas cuando usted empieza a conocer los principios de Dios: o los obedece o los desobedece. No hay más historias. Usted puede aquí estar sentado escuchando esta palabra, puede tener unos ojitos muy atentos, pero su mente puede estar diciendo: a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo.
Y usted dice, bueno, gracias por este ratico, y sale por esa puerta y no le interesa. Porque estamos acostumbrados a desobedecer. Ahora, cuando usted estudia un poquito en la Biblia, ¿qué significa la desobediencia? Significa básicamente una cosa en la vida del ser humano: maldición. Hay solo dos caminos para que usted no se enrede mucho en la vida con Dios. Tú obedeces y te alcanza. No la tienes que buscar, te alcanzan las bendiciones. Tú desobedeces y te alcanzan también las maldiciones. Entonces, ¿cuál es el peligro? El desobedecer. ¿Desobedecer qué? El consejo. ¿Desobedecer qué? La instrucción. ¿Desobedecer qué? Lo que está escrito. O sea, Dios en su amor tan lindo con nosotros tomó una decisión. Mire, yo aprendí que Dios, para que no interpretemos cosas, las dejó escritas para que las leamos. ¿Por qué? Porque uno de los mayores pecados de la humanidad hoy, siglo XXI, es suponer cosas de Dios. Hay personas que uno habla con ellas, no conocen nada de Dios, pero se echan unos videos, como dicen los muchachos, de Dios, que dicen, pero si Dios no es así. ¿Y quién te dijo que Dios era así? No, pues yo me imagino que Dios es así. Y se sabe dos, tres cosas de Dios, y se hacen unas ideas de Dios que no son Dios. Pero Dios lo que quiere es que le obedezcamos porque nos ama. Él dice en la Biblia, por favor escojan la bendición para que tengan vida. Ese es el consejo siempre. Tengan un corazón noble, tengan un corazón abierto. Entiendan que si están aquí o se conectaron, un saludo para los que están conectados, no sé en qué lugar de Colombia, en cualquier país de la tierra, es porque Dios les está dando una nueva oportunidad. Es que Dios quiere que ustedes escuchen de pronto cosas que nunca han escuchado, que les parecen extrañas, que de pronto no le parecen. Porque cuando uno empieza a escuchar de Dios, lo primero que hace es, a mí no me parece. Eso es muy exagerado. Eso es muy difícil. Gracias a Dios yo no soy así. Pero tengan cuidado de desobedecer, porque esa es la tendencia para que te vaya mal. Son los obstáculos que hay en un hogar. Mire el verso 3. Nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué más. Y éramos por naturaleza hijos de ira. 3, 4 obstáculos más. Los deseos de la carne, hay toda una lista de las obras de la carne en el libro de Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas dice, mas las obras de la carne son 2 puntos. Y hay un checklist de tantos checklists que hay en la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo. Él era experto en hacer checklists. Y empieza, si ustedes tienen celos, contiendas, idolatría, brujería, hechicería, fornicación, orgías, contiendas, peleas, esas son las obras de la carne. Y él termina el checklist de las obras de la carne y dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy fácil uno, a la luz de la Biblia, saber qué es obra de la carne. Por ejemplo, es impactante. Ese fue el texto que transformó mi vida. Yo hace 30 años atrás entré en una crisis financiera muy grande, depresiva, deseos de suicidio, mis negocios se quebraron y entré en contienda con Dios. Y la contienda con Dios es que a mí no me parecía justo lo que yo estaba viviendo, porque yo, tan buen hijo como pocos, tan buen hermano como pocos, tan buen amigo como pocos, tan buen trabajador como pocos. Esos eran mis conceptos. Y yo más quebrado, no tenía cómo pagar, mi esposa embarazada, recién casados, hasta que leí Gálatas 5 y encontré ese checklist. Estaba visitando a unas familiares en Girardot y llamé a una de mis hermanas, me acuerdo mucho, la llamé a la habitación y le dije, mira Marce, lo que dice la Biblia, tú estás lista, en casi todas estoy.
Y le dije yo, y yo creyéndome, bueno, y yo contendiendo con Dios. Cuando hay celos, cuando hay peleas, cuando hay contiendas, cuando hay orgullos, cuando hay fornicación, cuando hay infidelidad, cuando hay vicios, dice ahí borracheras, entonces no vamos a heredar el reino. O sea, son cosas de nuestra carne que no tienen nada que ver con Dios y nos van a hacer daño. ¿Qué tal el odio? ¿Qué tal que usted sea la persona que más retiene la ofensa? ¿Qué tal que usted sea una de las personas que dice, que eso sí yo no lo olvido, ni lo olvidará jamás? Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Hasta que sé esta qué camisa tenía puesta y las palabras que me dijo y yo lo vi. Pues ese odio y resentimiento, ¿cómo va a permitir que tú perdones y te reconcilies? Se están reteniendo la ofensa, se están ofendiendo, se están gritando, se están hiriendo, se están irrespetando. Usted es de los que grita, bota la puerta y se va. Eso no es una manera de tratarnos. Eso es una explosión de un carácter iracundo, porque ahí también dice, éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Usted lo puede estar leyendo ahí en sus pantallas. ¿Han dejado que la ira entre? ¿Cómo nos vamos a estar reconciliando? Venía para acá hoy, me vine desde muy temprano y gasté 2 horas y media en llegar. Parece que hubiera venido de Girardot. Estaba aquí en Bogotá, duré 40 minutos parado en la 100 con autopista, sin movernos. Y yo decía, no, Dios, pues dame paz, porque yo cago aquí entre este carro bravo, viendo que los carros no se mueven. Yo calculé los tiempos, calculé muchas cosas y no se dio. Y yo dije, Señor, gracias, porque pues uno tiene que aprender a tomarla suave, ¿cierto? ¿Qué hace uno desesperado? ¿Qué hace usted desesperado? Porque tienen en este momento una crisis financiera fuerte. Entonces ya ni se hablan por las deudas, porque en el fondo se están culpando al que metió los piecitos en el negocio que no le salió bien. Entonces no van a tener armonía. De pronto las cosas de la persona en las que usted se enamoró no están como usted pensaba. Entonces sus pensamientos, porque dice que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Miren un versículo para que usted lo anote, se lo memorice y en su vida se lo olvide. Dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Tú terminarás haciendo lo que piensas. Tú terminarás siendo lo que piensas. Por eso es que es complicado saber qué estamos pensando. Uno de los mayores ataques del enemigo a un hogar, a un matrimonio, es colocar pensamientos en contra del otro, que cuando se encuentran ya le ha pedaleado en su mente cosas malas contra su cónyuge. Entonces usted se encuentra y dice, ¿pero qué? Si nos acabamos de encontrar. Sí, pero en la mente, ¿qué traías? ¿Qué estaba en tu mente contra la persona que tienes a tu lado? ¿Tú piensas que no es capaz? ¿Tú piensas que lo haces mejor? ¿Qué es lo que tú piensas de tu cónyuge? ¿Cuántos se separan porque un día llegaron a creer el pensamiento de me equivoqué? La verdad, yo me casé con la persona equivocada. Y ese pensamiento trae separación. O sea, todo es que tú mires tus pensamientos. Tienes que pensar, ¿tendré ese obstáculo en mi mente? Pero Dios es rico, verso 4, en misericordia y su gran amor con que nos amó. Eso nunca se le olvide, por favor. Desde las primeras cosas que tú tienes que aprender a conocer de Dios. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa nuevas oportunidades.
Yo el otro día estaba reflexionando cómo evitar que hayan separaciones y divorcios en un hogar, en una ciudad, en una nación. Y yo llegué a una conclusión solo con vivir un principio, el de la misericordia. ¿Quién sabe que Dios es misericordioso? ¿Cada cuánto Dios extiende su misericordia? Diga, cada mañana. ¿Cada cuánto? Cada mañana. Dice, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahora aplícale eso a su cónyuge. Entonces se levanta por la mañana y lo mira, y tal como lo ve, sin arreglarse, sin bañarse, dice, pero hoy te extiendo también la misericordia. Y tú la miras a ella también sin arreglarse, sin ducharse, sin arreglarse, y usted dice, pero hoy te extiendo la misericordia todos los días. Fallas, claro. Diferencias, muchas. Equivocaciones, muchas. Muchas. Pero cuando conocemos quién es Dios, y si yo empiezo a operar bajo los principios de Dios, estamos aquí todos nosotros con vida, porque Dios ha tenido misericordia, no porque haya sido perfectos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Pero Dios permanece fiel, porque su misericordia es para siempre. ¿Estamos acá? ¿Qué más dice de Dios ese texto? El amor. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo cree. El amor es benigno, el amor es bondadoso, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece. Hay todo un checklist del amor en 1 Corintios 13. ¿Qué es el amor? El amor es eso. El amor nos da fuerza, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Más fuerte que la muerte es el amor. O sea, cuando el amor está, hay que cultivarlo. Una de las grandes equivocaciones y diferencias entre el noviazgo y el matrimonio es que ya no se cultiva el amor, ya no hay romanticismo, ya no hay conquista, ya no hay palabras dulces, ya no hay palabras tiernas. ¿Han visto cómo es la comunicación ahora? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Pero no era así en el noviazgo, no era así en la época de conquista. Pasábamos horas hablando de unos temas que uno dice, oye, ¿cómo pude hablar tanto de eso? Si es que estábamos enamorados. Pero cuando el amor se deja de cultivar, porque el amor se tiene que cultivar, la llama del amor, ¿qué es una? ¿Usted ha cocinado alguna vez? ¿Ha hecho una fogata? ¿Ha ido a prender unos leños? Y usted los deja ahí y se va, se apagan. Y tiene que estar acomodando y soplando y haciendo y volviendo, porque eso se tiene que cultivar. Pero Él nos resucitó. Y vamos a ir en el versículo 11. Quiero que miremos, dice, en otro tiempo ustedes eran incircuncisión. Miren el 12. En el 12 yo encontré 5 razones por las cuales no hay unidad ni reconciliación en un hogar. ¿Están en el 5, en el 2:12? Dice, en aquel tiempo, primero, ¿cómo estábamos? Diga, sin Cristo. La segunda razón, alejados de la ciudadanía de Israel. La tercera, ajenos a los pactos de la promesa. La cuarta, sin esperanza. Y la quinta, sin Dios. ¿Usted quiere encontrar una raíz, una motivación porque las cosas no le fluyen? Ahí están 5 razones. Concéntrese solo en ese verso 12. Ahí hay 5 razones. No conocemos la obra de Jesús. No conocemos el amor del Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. No sabemos qué significa la ciudadanía de Israel para ser injertados en esos principios y verdades eternas que Dios enseñó a su pueblo. No sabemos qué son pactos.
La primera enseñanza para una relación matrimonial es: ¿estás bajo pacto? Yo creo mucho en la sociedad conyugal, dicen algunos, pero el matrimonio no es un contrato. Présteme atención a esto, que es muy importante. Un contrato entre dos partes puede ser invalidado, a veces con previo aviso, a veces sin previo aviso, por una de las dos partes, cuando es un contrato. Cuando es un pacto, tiene que mediar la muerte de uno de los dos para que ese pacto ya no funcione. Tienes que tener eso. Mire, nuestros abuelos no eran los más ungidos y temerosos de Dios, pero ellos sí sabían que era un pacto. Un pacto con sus hijos, por ejemplo, para criarlos. Podían tener 8, 9, 10, 12, 15 hijos y a todos los criaban. Hoy en día no hay pactos con los hijos. Los hijos no tienen pacto con sus padres, porque no hay pacto entre papá y mamá. Un pacto de fidelidad, un pacto de honra. Una vez una persona le dijo a un hombre, le dijo, bueno, para ser más específicos, una hija le dijo a un papá, el papá le estaba diciendo: ¿por qué no cuidas de tu mamá? Y la hija le contestó: yo la cuido porque yo soy su hija. Pero acuérdese que usted fue el que hizo pacto de que estaría con ella en salud y en enfermedad. Le dijo la hija al papá. Y el papá tuvo que reaccionar. Porque a veces los padres dicen: no, mira a ver qué hace con su mamá. No, ¿cómo así? ¿No es que usted fue el que dijo que estaría con ella? Usted fue el que hizo pacto, que en circunstancias difíciles. ¿Cuántos matrimonios hemos visto que cuando se acaban las finanzas, uno de los dos se queda sin empleo o quebraron en un negocio, toman la sabia decisión de separarse mientras volvemos a levantar y a cuadrarnos? No, si la Biblia dice que es en cualquier circunstancia los dos, que tenemos que ir a una estera, bueno, vayan los dos y tómense de la mano y perdónense y reconcíliense y desen una oportunidad y se van a levantar de la mano de Dios, pero unidos, bajo pacto. ¿Estamos acá? ¿Qué más dice ahí? Sin esperanza y sin Dios. ¿Qué tal si usted, sin decirle nada, si está con su cónyuge, su novia aquí, lo mira a los ojos, solo pregúntese: ¿será que yo perdí la esperanza? No se digan nada, solo mírense, a ver si ustedes tienen esperanza en uno en el otro, si tienen fe. El otro día estábamos en una reunión como estas, y entonces yo instintivamente le digo a los matrimonios: tómense de la mano, volteen a mirar y dile: mi amor, nunca he perdido la fe en ti. Y nadie se volteó a decirse eso. No, díganse, mírale, a ver, con toda la fuerza, varones. Ningún varón abrió la boca. Entonces las mujeres, del ejemplo, dígale: yo no he perdido la fe en ti. Tampoco. Yo dije: Dios, perdieron la fe. Qué fácil se pierde la fe en el otro, porque te defraudaste, porque tenías unas expectativas acá y esas expectativas tan altas no se cumplieron. Perdiste la esperanza. ¿Estamos acá? ¿Qué más dice ahí? Pero ahora en Jesús, los que estábamos lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre. Mire, la única manera de subsanar las heridas causadas es a través de la sangre de Jesús. Y esperen, les explico aquí un minuto. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde el libro de Génesis hay derramamiento de sangre como un principio de perdón de Dios para reconciliarnos. Cuando Dios le da al pueblo de Israel un prototipo de lo que iba a ser la obra de Jesús, el Mesías, les manda a matar animales y a esparcir su sangre para que los pecados fueran perdonados. Cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que vio Juan el Bautista? Que Jesús iba a derramar su sangre. ¿Y para qué Jesús iba a derramar su sangre? Para perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y viene la última plaga, que es la muerte de todos los primogénitos,
Él les dice: maten en el tal día, el día 14, ustedes tendrán que matar un cordero y lo tendrán que sacrificar y poner la sangre en los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte que va a pasar no toque su casa. Y hay protección de la muerte cuando está la sangre. ¿Cómo la aplicamos a nuestro hogar hoy? Mire a su pareja, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia, su prometido, su prometida, a través de la sangre de Jesús. Porque solo la sangre nos limpia de los pecados. Cuando uno da el paso del matrimonio, uno tiene que saber que ese paso fue para siempre. Ahora, no quiero traer condenación si hay aquí personas separadas. Estoy hablando a los que están constituyendo un hogar y un noviazgo. ¿Cómo miro yo a mi cónyuge? Pues como Dios los ve por la sangre, así me ve Dios por la sangre de Jesús. O si no, me viera todos mis pecados y yo no sería acepto delante de Dios. Nos cuesta, nosotros somos expertos. Mire, haga un taller sencillo, dígale a un matrimonio 2 hojas en blanco, escriba los errores que ve en su cónyuge. Generalmente piden otra hoja. Una hoja no es suficiente para yo que lo conozco, yo sí le conozco todos los errores y los errores y los errores. Ahora pase todos esos errores por la sangre de Jesús y vea como si eso ya, en inglés suena muy lindo, Passover. Es que pasa por encima. Eso significa Pascua en inglés, un Passover. Es que Dios tapa los pecados. La sangre de Jesús nos cubre nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros pecados. ¿Ustedes quieren tener un hogar bonito? ¿Quién le gustaría tener un lugar en paz, en armonía, en alegría? Amén. Mírenla siempre. Que es que no se cepilla los dientes como yo me los cepillo. Es que deja las chancletas todas desorganizadas y yo soy TOC, ¿es que le dicen? ¿No? TOC. Entonces casi TOC y el otro es un desordenado y deja la ropa por todo lado. Usted tiene que decir: Señor, y la sangre de Jesús le cubre sus pecados. Y usted no se carga. Yo les quiero dar una buena noticia. Usted no va a cambiar nunca a su cónyuge. Nunca lo va a cambiar. Yo perdí todo mi pelo hasta que lo entendí. Nunca lo va a cambiar. Usted no lo va a cambiar. Solo la obra de Jesús revelada, solo el Espíritu del Señor en esa persona. Pero usted lo ve a través de la sangre. ¿Qué más dice ahí? Porque Él era nuestra paz. Escuchen esto, de que de ambos pueblos, estoy en el 14, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Está entendiendo eso? No fue Napoleón el que se inventó divide y vencerás. Jesús fue el que dijo: una casa dividida nunca prevalecerá. El enemigo, el diablo, es el que divide. Mire, hay hogares, uno le dice: tómense la mano, dense un beso, díganse algo lindo. Es muros. Hay muros que se fueron levantando. Usted no le entienda. Hay que dar cuenta que cada vez que un enojo, cada vez que un grito, cosas sin subsanar, cosas sin solucionar, cosas sin hablar, ladrillos vas poniendo. Eso es algo espiritual que ocurre en los hogares. La pared intermedia de separación tiene que ser derribada, porque de dos pueblos vino a ser uno solo. Eso somos nosotros, dos pueblos. Eso es un hogar, dos naciones, dos costumbres, dos maneras de pensar, dos familias diferentes, todo diferente. Pero eso es lo lindo del amor y el milagro del amor. Somos tan diferentes y Dios nos une. Nunca encontrará una pila usted con dos polos positivos, ni una con dos polos negativos, nunca. Porque somos un complemento. Mírenme ese principio. Yo estoy seguro que las fragilidades y debilidades que tú ves en tu pareja son tus fortalezas. Y por eso tú te cargas tanto.
Pero es que le he enseñado y nada que capta. Así porque usted es el que sabe. ¿Y usted quiere que el otro sepa lo que usted sabe? No, porque usted para eso sabe usted. Es suficiente con que uno de los dos sepa. El otro sabrá otras cosas que usted es un tarugo para eso. El complemento es que lo que el otro le es una falencia es tu fortaleza. Ese es un principio lindo, es un misterio lindo del hogar. Y dejen de pelear, dejen de dividirse, reconcíliense. Ese es el mensaje de hoy, reconciliémonos. Dejen el marquenio, dejen la amargura, dejen los odios. Ahora, si ustedes están en un proceso de noviazgo y estaban probando y resulta que no son por el uno para el otro, pues tomen la decisión y digan, ¿sabe qué? No nos hagamos daño. Porque en vez de reconciliarme, yo fui a esa reunión de matrimonios y no quiero reconciliarme con usted. Quiero abrirme de usted. Yo le dije a algunos novios, vengan a ver si se le miden o no al matrimonio. Porque después de que estés, lo asumes. Lo asumes. Tienes que pensar, somos dos naciones, somos dos pueblos. Pero no puedes seguir cultivando la división. Porque no es de Dios. Dice ahí que Él trajo la paz. Dice ahí o no. Aboliendo en su carne las enemistades. O sea, las enemistades no son de Dios. Ustedes no pueden andar peleando, no pueden andar enemistados. Ustedes tienen que reconciliarse. Ustedes tienen que aprender a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Te respondí mal, actué mal, tomé decisiones sin consultarte, lo que sea. Pero ustedes tienen que decir, Dios, vamos a seguir juntos. Sin enemistades. ¿Dónde nacen las guerras? Esa fue una pregunta de una tarea a un niño. El profesor le dijo a los niños, vayan y averigüenme para mañana dónde nacen las guerras. Y el niño llegó con la pregunta donde sus papás, tengo una tarea para mañana. ¿Cuál es, mijo? ¿Dónde nacen las guerras? Y el papá cogió toda una cátedra y le dijo, ven papito, te explico, las guerras nacen así, 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 así. La mamá estaba escuchando y se acercó y le dijo, no, mijo, las guerras no nacen así. Que sí nacen así y que no nacen así. Y empezaron a pelear. Y el niño dijo, ya sé dónde nacen las guerras. Las guerras nacen en las enemistades, en las diferencias que no se subsanan. Ahí nacen las guerras. Por eso dice que Él trae la paz. ¿A quién le gustaría que cuando usted entre a su casa sienta la gloria de Dios ahí, la paz de Dios, el shalom? Mire, pueden tener poquito, pueden ser lentejas, calentado lentejas, pero en paz. ¿A quién le gustaría ese regalo? Paz. Paz. ¿Ven los novios peleando? Uno sabe cuándo pelean los novios y cuándo un matrimonio. Los novios en la calle. O sea, los novios nunca escogen un lugar para pelear. Son muy osados. ¿Se ha dado cuenta? Me dejó plantar. Esos son novios. Los casados ni se hablan. Guardan silencio. Dice, y mediante la cruz, verso 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La paz. ¿Qué es una buena nueva? Una buena noticia. Acostúmbrese a mirar las cosas por el lado bueno. La Biblia dice que los que amamos a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas obrarán para bien. Porque por medio de Él y los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y en el verso 20 me quiero centrar, ya voy a terminar.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada santa. Los últimos consejos: por favor, edifíquense en la palabra de Dios. Edifíquense. Mire, no, generalmente se hablan de muchos grises. No, en la vida con Dios no hay grises. O tú estás con Dios o sin Dios. O tú te edificas con la palabra o no te edificas. ¿Cómo nos edificaríamos si nosotros pasáramos acá 8, 10, 15 días, todos los días, mañana, tarde y noche, estudiando principios para el matrimonio? Nos edificaría un montón. No tenemos tiempo. Pero si tuviéramos tiempo, supongan que usted tiene tiempo, está de vacaciones, y usted dice: yo quisiera conocer muchos principios. El otro día yo estaba estudiando el libro de Mateo, cuando Jesús dice que Dios, al que los creó al principio, varón y hombre los hizo. Y yo le dije: Dios, ¿cómo fue al principio? Y me llevó Dios a Génesis 1 y 2 y me enseñó 21 principios para edificar mi casa. Y cuando yo empecé a escudriñar, les dije: Dios, solo en 2 capítulos, en los 2 primeros hay 21 principios. Qué bueno conocerlos y qué bueno ponerlos por obra. El primer principio dice que todo lo podemos hacer de nuevo. O sea, usted no puede pretender tener un hogar sin edificarse en los principios bíblicos permanentemente. Hágalo permanentemente. Lea la palabra de Dios. Busque personas que les puedan ayudar y edificar en Dios. Usted no puede creer que una vez al mes o una vez cada semestre, una predicación. Las personas dicen: ¿ustedes hacen terapia de pareja? Terapia, usted está que se da cuchillo con su cónyuge y está pidiendo una terapia. ¿Usted cree que con una terapia va a salir adelante? No. A mí generalmente me dicen: pastor, usted puede atender una pareja, ellos no creen en Dios, no creen en la Biblia, pero tienen muchos problemas, les gustaría que usted atendiera una consejería. Y yo siempre les pongo una condición: usted ya les explicó a esa pareja que Clara y yo no hacemos terapia, sino que abrimos la Biblia y les enseñamos principios. Sí, ya les explicamos. ¿Y están dispuestos a esa consejería? Porque no hacemos terapia, no somos terapeutas. No sabemos qué es eso. Lo único que sabemos es abrir la Biblia y compartir lo que un día Dios, por su gracia y misericordia, nos enseñó para restaurar nuestro hogar de la destrucción en que venía. Eso es el propósito. Edifíquese. Para que, dice ahí, para que puedan bien coordinado crecer como un templo santo. ¿A quién le gustaría que su casa fuera un templo santo? No, en serio. En serio. Que la gloria de Dios esté no solo acá cuando adoramos, en su casa. En su casa. Ver los niños de 1 o 2 años adorando a Dios, porque hay alabanza en la casa, porque no están ahí poniendo un chucuchuco que solo trae lascivia, las letras de unas canciones que son horribles, obscenas, sucias. ¿Qué edifica eso? Y eso se queda en el ambiente de su casa. ¿Cómo está edificando su casa? ¿Con qué tipo de palabras? ¿Con qué tipo de hábitos? Por ejemplo, un hábito muy sencillo: no gritarse. Pero es que me sacó el mal genio. Y vaya, cuente hasta 30,000 cuando le pase el mal genio y restauran y se reconcilian. Espero que Dios haya motivado su vida hoy.